Le doy la bienvenida a quienes están el día de hoy aquí presentes y también saludamos a quienes nos acompañan vía el Zoom y vía Facebook Live del Consejo Nacional Agropecuario. A nombre del propio Consejo Nacional Agropecuario, de nuestro presidente, el licenciado Juan Cortina Gallardo, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en donde tenemos a un expositor de lujo. Va a ser una conferencia que se ha denominado Comer sin miedo, lo que es la ciencia detrás de la producción agroalimentaria. Y me voy a permitir a presentar una breve reseña del doctor José Miguel Mulet, que es quien va a impartir esta conferencia. Él es licenciado en Química de la Universidad de Valencia, tiene un doctorado en Bioquímica y Biología Molecular por la misma universidad, es catedrático también en la Universidad Politécnica de Valencia, vicedirector del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que actualmente dirige una investigación para desarrollar plantas tolerantes al frío y a la sequía. Hoy que vivimos el tema del cambio climático, creo que es muy interesante esta investigación que está desarrollando. Es autor de varias publicaciones científicas, de libros, como algunos ejemplos son Comemos lo que somos, Ecologismo Real, ¿Qué es la vida saludable?, Transgénicos sin miedo, entre otros. Fue reconocido con el premio Prisma al mejor libro de divulgación científica en el 2014 por su libro Comer sin miedo, y tiene el premio Nikola Tesla de divulgación científica otorgado por la red de difusión científica Naucas. Antes de darle la palabra al doctor Mulet, vamos a presentarles un pequeño video que muestra cómo con pequeños productores, a través de la innovación tecnológica, podemos pensar en elevar la productividad del campo mexicano. Lo protagonizan productores en la vida real, pequeños productores. Vamos antes de darle la palabra al doctor Mulet, a traducir este video. Adelante. La semilla, desde que la sembramos, con la ilusión de tener una buena cosecha, y tratamos de ponerle el cariño y el trabajo y el esfuerzo, la gota de sudor, para que podamos contribuir con nuestro granito de arena para alimentar a México. El vínculo con la tierra que nosotros tenemos es desde que nacemos. Mis papás fueron agricultores, fueron campesinos toda la vida. Yo me divorcio a la edad de 35 años con una hija de 5 y tengo que abrirme paso, ¿no? Por insistencia de mis vecinos me decían, ¿por qué no siembra usted también, ¿no? Ya que le gusta el campo y ya que está dentro del campo, pues aproveche. El maíz híbrido es lo mismo que el maíz criollo, nomás que con un propósito de que el crecimiento y el rendimiento es verdaderamente extraordinario, porque nos ha dejado muchos beneficios. El maíz híbrido es que es un maíz mejorado, pues hacen un tratamiento del maíz criollo y mejoran la semilla para que sea más resistente a enfermedades y también tenga una mayor producción. Con nuestros criollos teníamos un rendimiento al año por hectárea de un promedio de 2,5, 3 toneladas como máximo, y con los maíces que hoy estamos trabajando tenemos un rendimiento de 6,5 toneladas hasta 7. Un rendimiento de 6,5 toneladas. Un aproximado de 25 bultos por hectárea.
que son 2 toneladas máximo que sacábamos por hectárea en el maíz criollo, pero al sembrar el maíz híbrido estamos sacando alrededor de 75 bultos a 80 bultos por hectárea. El nivel de vida que tenemos ahora somos prósperos, tenemos economía, tenemos estabilidad. El recurso donde salió la camioneta, yo trabajé por 4 años ahorrando entre riego y temporal y fui ahorrando y ese es el resultado. Nos llena de alegría ver mazorcas de ese tamaño, maíz de esa calidad. La verdad nunca creí hacerlo. Es que me recuerda a mi madre que ya no está. Y siento que al estar haciendo esto, le devuelvo a ella un poquito de su sueño. Y sus sueños pues siempre es el regresar al campo y dedicarse otra vez a lo que hacía en un principio con mi padre, sembrar la tierra. Para mí es un orgullo ver a mis hijos y a mi esposa de la mano conmigo en el campo, porque siento que ellos le están tomando el cariño y el sentimiento que yo le tomé hace muchos años con mis padres. Bueno, esa es la parte que queríamos mostrarles de cómo a través de la tecnología podemos mejorar no solo la productividad, sino también elevar la calidad de vida de los productores del campo mexicano, a través de la ciencia y de la innovación tecnológica. Pues sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida al doctor José Miguel Mulet para que nos dé esta charla. Posteriormente, daremos un espacio para preguntas y respuestas de quienes se encuentren conectados vía las plataformas, ya sea Facebook o Zoom. También si tienen alguna pregunta, podemos capturarlas y hacerlas al final de la presentación. Le damos un fuerte aplauso. Gracias. El auditorio es pequeño. ¿Me oís, no? Es que si tengo que ir con una mano con esto, parezco el rey Carlos de Inglaterra, con los dos. Y no. Los de Zoom me oyen por aquí. Por cierto, lo de antes no estaba enchufado, ¿no? Porque me he puesto a criticar a todo el mundo y todo esto. Me he ido al cuarto de baño, vamos, llevaba como media hora con el micrófono y no me he dado cuenta. Vale, perfecto. Bueno. Vamos a hablar de por qué la mayoría de miedos relacionados con la producción agroalimentaria no están justificados. Ya os he contado al final de la charla, podéis iros si queréis. Si queréis desarrollo un poco más la idea, pero bueno. Lo primero que hay que tener claro es que comer no siempre ha sido fácil. El problema es que ahora tenemos una situación de abundancia de alimentos, tenemos una situación en la que hay mucha cantidad de comida y la gente se piensa que, no sé, que los jitomates nacen de los anaqueles de los supermercados. Para llegar aquí ha hecho falta un largo camino. Camino que ha requerido de 3 revoluciones. La primera fue la domesticación de plantas que nos dan de comer, que es el paso del paleolítico al neolítico, y en el cual una de las zonas importantes fue el Mediterráneo, una zona fue en Asia, otra zona fue en África, pero también una zona fue en México.
en el antiguo México, cuando todavía no se llamaba México. En esa zona, posiblemente cerca de donde está el río Balsas, se domesticó el maíz, se domesticó el frijol, se domesticaron algunas variedades de calabaza, etc. La segunda revolución verde, que sucedió en los años 50 del siglo XX, hubo muchos científicos, muchos agrónomos, pero si hubiera que elegir a uno sería Norman Borlaug, estadounidense, de origen noruego. Dicen que el científico que más vidas ha salvado fue Alexander Fleming por la penicilina, que ni siquiera la descubrió él, él hizo la observación. Alexander Fleming era un principiante, al lado de Borlaug. Alexander Borlaug es el personaje histórico al que más gente debe estar vivo. ¿Por qué? Porque gracias a las variedades que desarrolló trabajando en México, desarrolló las variedades enanas de trigo que permitieron en 10 años duplicar la producción mundial de cereales y permitieron que de 4.000 millones de personas ahora seamos 7.500 millones. Y la tercera revolución verde, la de los transgénicos, que sucedió en los años 80-90 del siglo XX, donde se podía meter un gen de una planta en otra o de un organismo en otro para conseguir una mejora. Revolución que el primer grupo que consiguió una planta transgénica fue el grupo del profesor Van Montagu en la Universidad de Gante y en el que también había un mexicano, el profesor Luis Herrera Estrella. O sea que curiosamente México ha participado en las 3 revoluciones. Le ha fallado la cuarta, no se puede tener todo. La cuarta revolución, a ver, todavía no se ha extendido la cuarta revolución, pero más allá de los transgénicos tenemos una tecnología nueva que es el CRISPR. Curiosamente en el CRISPR no ha estado México, pero ha estado España, algo nos ha tocado. Hasta ahora, hombre, por lo menos tocar alguna medalla. El CRISPR es una modificación donde no tenemos que copiar y pegar ADN de un organismo a otro, sino que podemos hacer una mutación exactamente donde queremos. Es como navegar por el genoma de una planta utilizando el Waze. Vamos a donde queremos ir y cambiamos lo que queremos cambiar. Eso es lo que nos permite el CRISPR. La mutagénesis se ha utilizado durante más de 100 años en mejora genética. El problema es que la mutagénesis era lo que hacíais cuando ibais a una ciudad que no conocíais y no existía el Waze o el Google Maps. Al azar y a ver dónde llegabas. Ahora esto que hacíamos al azar lo podemos hacer directamente y concretando. Digo que es una tecnología que tiene algo que ver España porque la primera observación del CRISPR y la primera descripción se la debemos a un científico, Martínez Mojica, de la Universidad de Alicante. Luego se quedó sin premio Nobel, pero bueno, cosas que pasan. No es una tecnología de futuro, es una tecnología de presente. En Japón, por cierto, un país que era bastante reacio al tema de los transgénicos, ha sido el primer país que ha comercializado unos tomates editados por CRISPR, tomates que se supone que acumulan un aminoácido que se llama GABA y que podrían mejorar la salud cardiovascular. Podrían. La cuestión es que ya hay tomates por CRISPR en el mercado que la gente ya se está comiendo. El resultado. A ver, ¿cuántas veces habéis oído que es que la comida cada vez es peor, que nos están envenenando, que nos inyectan microchips en el maíz? Me han contado ahora que decían por ahí. Bueno, eso también lo decía Miguel Bosé con las vacunas. Tampoco es tan original. Pero resulta que ahora estamos comiendo peor que nunca. Resulta que ahora nos estamos envenenando. Y cuando miras las estadísticas de esperanza de vida, cada vez vivimos más años. Hombre, si nos están envenenando, lo están haciendo muy mal. Ya no saben ni envenenar a la gente. Ya no saben ni hacer que nos muramos. Es una cosa, es decir, cada vez estamos peor, cada vez nos morimos más, cada vez hay más cáncer y la gente cada vez vive más años y mejor. ¿Habéis visto Top Gun Maverick?
¿Sois conscientes que Tom Cruise tiene 62 años? Y ahí está saltando. ¿Cómo era una persona de 62 años hace 50 años? Quiero decir que vivimos más y mejor. Bueno, aquí hay gente de 60 y pico que no tiene nada que envidiarle, ¿eh? Todo hay que decirlo, que me estoy fijando yo. Pero bueno, a lo que íbamos. En Occidente, la comida es más asequible y segura que nunca. Esto es una verdad incuestionable. De acuerdo que hay partes del planeta que todavía pasan hambre y de acuerdo que es una vergüenza. Pero no podemos negar lo obvio, no podemos ver la parte grande. Look at the big picture. The big picture es que la comida es asequible y segura para la gran mayoría de la población, para la gran mayoría de países. Este es el mensaje que está llegando a la gente. Esto es una publicación que se reparte con los periódicos dominicales en España y que llega a mucha gente. Sabemos lo que comemos y tienes a un niño comiéndose una sandía con una calavera, con lo que cuesta que los niños coman fruta y le dibujamos la calavera a la sandía. Cuando hay una noticia de alimentación en los medios generalistas, siempre es una noticia negativa, siempre es el apocalipsis, nos vamos a morir todos. Acordaros de la cantidad de alertas alimentarias, la cantidad de veces que la comida ha ocupado espacios y siempre era que si vacas locas, que si dioxinas, que si contaminaciones, hechos que suceden pero que no son la norma ni representan lo que es la realidad de la producción alimentaria en su día a día. A mí me encantan noticias de prensa como esta. El trigo, ese veneno cotidiano que arruina nuestra salud. ¿Alguien de aquí ha comido trigo alguna vez? Creo que se utiliza para hacer pan. ¿Habéis comido pan alguna vez? Resulta que el trigo es un veneno y además te dicen ahí que es un veneno porque es trigo transgénico. Y claro, como es transgénico es doble veneno. Curiosamente, esta noticia es del 2012, donde no existía trigo transgénico. El trigo transgénico empezó a comercializarse el año pasado. Y fijaros, estos científicos que hacen cosas raras y son malos, que hay que ir a coger el trigo vestido de submarinista y lo han cambiado tanto que cualquiera diría que es una mazorca de maíz. Pero bueno, como es transgénico, cualquier cosa es posible. Habrán cruzado el trigo con maíz y habrá salido una mazorca. Claro, el problema es que estos mensajes son continuos. Continuamente se están emitiendo, continuamente están llegando a la población. Y no es cuestión de que la población tenga que ver la televisión o la radio o se siente delante del ordenador, es que le llega el WhatsApp en una cadena. Le llega directamente a su bolsillo cuando camina por la calle este tipo de mensajes. Claro, si tú estás continuamente bombardeando con este tipo de mensajes, al final la gente se los cree. Y un día entras en un foro de internet y te encuentras: ¿la cocaína lleva gluten? Soy celíaca y últimamente mis amigas al salir de fiesta están tomando cocaína. Y yo también quiero tomar, pero tengo miedo que tenga gluten y me dañe la salud. ¿Lleva gluten? Toda. ¿Sabéis si existe cocaína sin gluten y si me será más cara? Gracias por adelantado. Claro, si tú estás diciendo que el trigo es veneno, la gente se preocupa. Es normal. La cocaína, en cambio, es natural. No hay más. No hay más. Orgánica, si queréis. Pues los que trabajamos en alimentación tenemos que lidiar cada día con esto. Esto es lo que se llama el principio de Brandolini. Resumido sería: la cantidad de energía para desmontar una pendejada es 10 veces mayor que hacerla. El trigo es veneno. 4 palabras.
A ver, ¿cómo va a ser el trigo veneno si llevamos comiendo trigo? ¿He dicho más de 4 palabras? Decir una tontería es muy, muy fácil. Desmontarlo es complicadísimo. Y esto se nota. Esto es una estadística que se hace creo que es cada 2 años en la población europea, es el Eurobarómetro. Se le pregunta sobre muchos aspectos sociales y una de las cosas que se evalúan son los miedos. Entre otras cosas, el miedo en la comida. Ahora mismo al ciudadano europeo medio, lo que más miedo le da es los restos de pesticidas en la comida. Y después los contaminantes medioambientales. Y después los antibióticos y las hormonas. Empiezo por el final. Los antibióticos y las hormonas llevan más de 20 años prohibidos en la Unión Europea. Da igual, a la gente les sigue dando miedo, aunque ahora mismo no se estén utilizando. Curiosamente, los transgénicos, que hace tiempo estaban en el top, ahora ya son la menor de las preocupaciones. Los transgénicos han pasado de moda. Ya sé que en México todavía está muy de moda y todavía se habla mucho, pero en Europa es un tema que ya suena un poco a viejo. Claro, el ciudadano europeo está preocupado por los residuos de pesticidas. La pregunta es, ¿realmente tiene motivos para estar preocupado? Bueno, pues la EFSA, que es la máxima organización europea, ya ha sacado no sé cuántos informes diciendo que no hace falta que esté preocupado, que no hay ningún motivo de alarma. De hecho, cuando hay alertas alimentarias, normalmente suelen estar relacionadas con cosas tan naturales como las micotoxinas, la E. coli, la salmonelosis, contaminantes de la madre naturaleza. La Pachamama para ti, una buena E. coli. Pero en fin. Y además está medido. Se publicó un estudio hecho por unos investigadores daneses, hará unos 4 o 5 años, donde investigaban la exposición que tenía a agentes cancerígenos un ciudadano que consumiera comida normal de supermercado. La exposición que tenía a restos de pesticidas presentes en la comida era un nivel de 16. La que tenía contaminantes naturales como micotoxinas era superior, muy poco, 24. Obviamente es muy baja porque es un tema que se controla. Y hay mucho control, y el mismo control que sirve para asegurarte que no haya restos de pesticidas es el que sirve para asegurarte que no hay micotoxinas. Sin embargo, si esa persona tomaba café, el café tiene productos que están catalogados como cancerígenos. La exposición era 1000 veces mayor. Y el principal producto cancerígeno al que estaba expuesto un ciudadano medio era el vino. Porque el vino tiene alcohol y el alcohol es cancerígeno. Si comparamos la intensidad de la exposición, la equivalencia de la exposición que tiene alguien por los restos de pesticidas en la comida equivale a media copa de vino cada 7 años. Con media copa de vino cada 7 años es todo lo que estás exponiéndote de pesticidas a lo largo de un año. Por lo tanto, es un nivel absolutamente irrisorio. Pero el problema es que seguimos teniendo la percepción de que el campo es una especie de Edén, una especie de paraíso, donde la fruta sale de los árboles y solo hay que recogerla, recolectarla, donde el agricultor es una persona que llama a las vacas por su nombre, es una persona que vive como en el siglo XIX, en contacto con la naturaleza. Esto no es cierto. El agricultor, que posiblemente tenga una camisa de cuadros y un gorro de paja, maneja el riego con una tablet. O puede ser que tenga un dron para monitorear plagas. O que esté conectando a un servicio vía satélite que le dé información
de qué parte de su campo necesita fertilización, porque eso se puede ver con un satélite. Esa es la agricultura, no la imagen que tiene el ciudadano de algo idílico que nunca ha existido. Existe una historia que dice que la muralla china es la única construcción humana que se ve desde el espacio. No sé cómo estáis de vista, pero para ver la muralla china desde el espacio hay que tener muchísima vista porque la muralla china es muy estrecha. Ahí hay algunas flechas. Si alguien lo ve, premio para él o para ella. Sin embargo, hay construcciones humanas que se ven desde el espacio sin necesidad de afinar la vista. ¿Veis esta mancha blanca de aquí? Esto es España. Esto es la provincia de Almería. Y todo eso blanco que veis ahí son invernaderos. Y eso es como se ven desde el satélite, desde la Estación Espacial Internacional. Almería, hace 50 años, era la provincia más pobre de España. Era un desierto donde básicamente servían para hacer westerns, decorado de películas. Hoy, desde que empezaron a construir invernaderos, es el principal suministrador de hortalizas para toda Europa. Y eso ha sido gracias a la tecnología, no gracias a la agricultura tradicional y de toda la vida. Por lo tanto, la agricultura ahora es tecnología. Tecnología, no solamente la biotecnología que aplicamos a las semillas o las semillas híbridas, que también, pero también es el uso de tecnología de la información, el uso de productos químicos y un largo etcétera. Y todo eso es lo que hace que la agricultura sea cada vez más productiva. Pero claro, si pensamos que la educación es cara, mejor probamos con la ignorancia. Ya os aseguro que es mucho más cara. Ahora queremos que la alimentación no tenga química. Ya habéis visto, el principal miedo es que la comida no tenga química. Parece ser que olvidamos que la química salva vidas. Aquí os pongo un ejemplo. Esto es una gráfica de la esperanza de vida desde principios del siglo XVIII hasta la actualidad. Curiosamente, durante mucho tiempo la gente no esperaba vivir más de 35 años. Una persona que nacía en Europa o en América, si vivía 35 años, podía decir que se había muerto de viejo. Puntualmente pasa algo. A ver, si aquí hay un puntero. Bueno. No sé qué he apretado. No era el puntero lo que he apretado. Vale, perfecto. Que la gente empieza a morirse cada vez más tarde. Ese algo que pasa en Europa y en América, un poco más tarde llega a Asia y mucho más tarde a África. ¿Sabéis lo que era? Comida, ¿no? 2 letras. Una C de Cáceres y una L de León. Cl. Símbolo químico del cloro. Se empieza a utilizar cloro en el agua de las ciudades. Se empieza a potabilizar el agua con cloro. En el momento en que se potabiliza el agua con cloro, ¿qué pasa? Que la gente ya no se muere de cólera, ni de tifus, ni de disentería. Y como la gente no se muere, vive más años. Pero a partir de ese momento la esperanza de vida empieza a dispararse, gracias a un elemento químico. Se considera que el cloro es el elemento químico individual que más vidas ha salvado. Y luego además está la doble moral, la ambigüedad moral respecto a la química. Esta pregunta en Europa no la acierta nadie, pero aquí siempre la acertáis. ¿A que sí? ¿Cuál es el animal
¿qué más víctimas humanas produce al año? El mosquito. ¿Sabéis qué pasa? Que en Europa te dicen el león, el tigre o el tiburón. ¿Por qué? Porque en Europa no se muere gente de malaria. Y efectivamente es el mosquito, como bien sabéis aquí. En Europa no se muere gente de malaria ahora. Pero a principios del siglo XX sí que había malaria, sobre todo en la cuenca mediterránea, que es de donde yo vengo. También había tifus, que se transmitía por los piojos. ¿Sabéis lo que pasaba cuando en Europa y en América del Norte, más al norte que México, quiero decir, había tifus y malaria, etcétera? Estos son anuncios reales de España de los años 40. Esto es una colonia que vendían y se llamaba Colonia Cruz Verde. Y aquí tenéis el anuncio de un niño que utiliza Colonia Cruz Verde con DDT. A los niños se les ponía agua de colonia con DDT para matar a los piojos. Y se vendía en farmacias. Y nadie tenía ningún problema con el DDT, porque así se evitaban las enfermedades que se transmitían por los piojos. Y esto se anunciaba. Y salía el niño rubio, porque claro, un niño en un anuncio tiene que ser rubio. Luego todos eran morenos, pero vale. Salía un niño rubio con la Colonia Cruz Verde frotándose la cabeza y ponía con DDT. ¿Vosotros os imagináis poner DDT en la cabeza de vuestros hijos? Pues eso se hacía de forma normal y se anunciaba con toda la tranquilidad del mundo. ¿Qué pasó? Pues que llegó un momento que se acabó con la malaria en Europa, en Estados Unidos y en otros países desarrollados. ¿Y qué pasó cuando por fin no había malaria en los países ricos? Esto pasó. Rachel Carson y la primavera silenciosa, y de repente el DDT es malo, y de repente el DDT hay que prohibirlo. Y hay países que dicen, vale, ya, pero es que yo todavía se me están muriendo los niños de malaria. Ya, pero el DDT es malo. Y se hace la prohibición. A ver, de acuerdo que el DDT tiene el problema que es una molécula química persistente. Es una molécula muy estable. Eso quiere decir que tú cuando pones DDT se queda para siempre. No es lo que le pedimos a un fitosanitario. Obviamente no es el fitosanitario ideal, ni mucho menos. Pero, a ver, si no tienes alternativa en que se muera la gente de malaria y utilizar DDT, no hay color. Sin embargo, nadie se preguntaba eso cuando había malaria en los países ricos. Se lo empieza a preguntar cuando se acaba con la malaria. Por cierto, Primavera Silenciosa, que es un libro muy emotivo sobre los riesgos del DDT, sobre la fauna, DDT que por cierto tiene muy baja toxicidad, pero bueno. Fue criticado también desde el punto de vista científico. De hecho, toxicólogos como Bruce Ames criticaron muchas de las afirmaciones, y en este artículo, donde se habla de cómo la mayoría de productos químicos peligrosos a los que estamos expuestos son de origen natural y nos preocupamos de los artificiales, tiene una frase que es genial, que dice que incluso Rachel Carson estaba hecha de productos químicos. Porque, a ver, todos nosotros no somos más que un conjunto de átomos y moléculas. ¿Qué es lo que estudiamos los bioquímicos? Seguro que habéis oído, es que cada vez hay más cáncer, cada vez estamos peor. Vale, pues voy a deciros una cosa, no es verdad. No es verdad porque hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Hay dos factores que pueden hacer creer que cada vez hay más cáncer. ¿Cuáles son? Habéis visto que desde que se clora el agua de las ciudades la gente vive más. Cuantos más años vivas, más posibilidades tienes de tener cáncer. Si no te has muerto de tifus a los 20, te puedes morir de cáncer a los 60. Por lo tanto, a medida que la población envejece, el cáncer sube, porque el cáncer es un factor
La edad es un factor relacionado con la incidencia del cáncer. Primer factor. Segundo factor. Cada vez hay mejores herramientas de diagnóstico y mejores tratamientos. ¿Eso qué quiere decir? Algunos cánceres que hace 20 años eran un seguro de muerte, hoy se pueden tratar. O algunos cánceres que hace 20 años el médico te decía te queda 1 año de vida, hoy te dice te quedan 10 años de vida o te queda 20 años de vida. Y aquí tenemos otro problema estadístico. Si tú hace 20 años tenías un cáncer y te quedaba 1 año de vida, durante ese año tenías cáncer y cuando te morías desaparecías de las estadísticas. Si ahora tienes ese mismo cáncer y tienes 20 años de vida, durante esos 20 años estás computando como que tienes cáncer. Por eso parece que haya más gente que tiene cáncer, pero no. La mortalidad del cáncer está bajando, que es el factor importante. Y de hecho, si normalizamos frente a la edad y si normalizamos frente al tiempo medio, sale que cada vez hay menos cáncer. ¿Sabéis por qué? Porque la gente ya fuma menos. Primer factor. Segundo factor, porque la gente toma el sol con protección. Han sido los 2 factores individuales que más incidencia han tenido en que bajen las cifras de cáncer. A ver. Pues no. Ya. ¿Podríamos dar de comer sin química? Bueno, se pasó, pero no era importante. A ver. Aquí tenéis un anuncio de una tienda de productos orgánicos. En España les llamamos ecológicos. Vive Bio. Bio. Biología, ¿no? O bioquímica, no. Bioquímica no. Bio, a secas. Sin pesticidas, sin hormonas, sin antibióticos, sin conservantes, sin colorantes. Sin. Y luego es más caro. Para no tener nada es muy caro. Es el vacío más caro que conozco. Todo es sin y luego te cuesta el doble. ¿Es veraz este anuncio? ¿Se podría dar de comer a la gente sin química? Para empezar, si nos fijamos, por ejemplo, en la producción orgánica, se basa en un principio de que todo lo que pongamos en el cultivo sea natural. Natural, desde el punto de vista científico, solo nos habla del origen, no nos habla de las propiedades. Y esto es un tema que desde el siglo XIX lo tenemos claro. Hubo un químico que era Bohler que descubrió que los cristales de urea que sintetizaban la orina eran iguales que los que podía hacer en síntesis química. Por lo tanto, todo está hecho de átomos y moléculas. Entre un fertilizante natural y un fertilizante sintético, lo que importa no es que uno sea natural o sintético, es la cantidad de urea o de amonio que aporta el cultivo. Nada más. Eso es lo importante, no su origen. Aquí no somos racistas, aquí nos da igual de dónde venga. Lo que queremos es que funcione. Por lo tanto, hacer un reglamento como el reglamento de producción orgánica o ecológica que se base en que lo que ponga sea natural, desde el punto de vista científico no tiene justificación. Y aquí en Europa tenemos un problema grave. En Europa hemos hecho una estrategia que se llama From Farm to the Fork. Estrategia que incide, aconseja que el 25% de la superficie sea orgánica para el 2025 y el 50% para el 2050. Y en la estrategia se habla de superficie. Vosotros cuando vais al supermercado pedís 1 metro cuadrado de naranjas o 1 kilo de naranjas. Si empezamos a fijarnos en la superficie, pero no nos fijamos en la producción, es decir, como se ha llegado al 50% de superficie, estamos felices. Ya, pero ¿qué producción tiene esa superficie? Porque si tenemos un 50% de superficie, pero la producción cae, no estamos solucionando nada. Por lo tanto, cuando se habla de fitosanitarios, una normativa que te habla de que el fitosanitario sea natural o artificial, no tiene demasiado sentido. Una normativa de fitosanitarios tiene que basarse en
que sea efectivo, que sea tóxico, que sea estable y en el impacto ambiental. Nada más. Y así tenemos noticias como esta. Los médicos del cáncer llegan al pueblo de los agroquímicos. De repente nos asustamos todos, pero curiosamente no se mira si en ese pueblo el agua está contaminada con arsénico, que es el principal factor de riesgo. Seguro que todos habéis oído decir que hay que prohibir el glifosato porque es cancerígeno, porque la IARC, que es un organismo que depende de la OMS, ha dicho que es en categoría 2A, que es probablemente cancerígeno. Y eso es un motivo para prohibirlo. A ver, la IARC categoriza todo en función de su relación con el cáncer. Pero, importante, es una clasificación cualitativa, te dice el qué, no te dice el cuánto. En la categoría 2A es verdad que está el glifosato, tradicionalmente era 4, pero en base a algunos estudios lo puso en la categoría 2A. Categoría 2A en la que se encuentra trabajar en una peluquería, trabajar en el turno de noche, la carne rosa, un filete de res es categoría 2A, la carne roja, perdón. Bueno, nadie ha prohibido las peluquerías o los turnos de noche. Por cierto, en la categoría 1, cancerígeno, está el plutonio. Pero también está el tabaco, también está el alcohol, también está la carne procesada, es decir, el embutido, el jamón, la mortadela, el prosciutto. A mí me hace gracia cuando hay vídeos por ahí por YouTube donde hay alguien hablando de agroquímicos que dice que el glifosato es seguro y le ponen un vaso de glifosato. Le dicen, si el glifosato es seguro, bébetelo. Y tú dices, no, yo es que no bebo glifosato. ¿Por qué? Pues porque es un herbicida y los herbicidas no se beben. Hay que ser un poco idiota para beberse un herbicida. ¿Acaso tú cuando le pones gasolina al coche te la bebes? Dice, pero ¿no dices que es seguro? Sí, es seguro como herbicida, pero no es para hacer cócteles, no hay más. No, pero a mí lo que me hace gracia es que la gente que dice, si el glifosato es seguro, bébetelo, que muchos trabajan en agricultura orgánica, en agricultura orgánica se utiliza estiércol de origen animal. Dices, bueno, pues si el estiércol es seguro, cómete un plato entero, ¿no? Que además no es cancerígeno. Y así estamos iguales, ¿no? El tema del glifosato y el tema de los transgénicos, que es lo mismo. Es decir, ¿por qué ahora estamos hablando del glifosato y no hablamos de otros herbicidas como el paraquat, el dicamba, la atracina, etcétera? Pues muy fácil. Una historia que necesita para venderse. Un malo carismático. El glifosato y los transgénicos han sido el Darth Vader que se han inventado los ambientalistas para construir una historia. Si hablamos del glifosato es porque hay transgénicos resistentes al glifosato y cuando no han tenido argumentos contra los transgénicos resistentes al glifosato han hablado del glifosato y hay una prueba obvia. El año pasado Argentina sacó un trigo tolerante a sequía. Trigo que tenía un gen de resistencia al glufosinato. Un herbicida que lleva, diría que 40 o 50 años en uso y que la marca comercial es Basta, igual que el glifosato Roundup. ¿Sabéis qué pasó cuando se anunció este trigo transgénico? Desarrollado, por cierto, por un organismo público de investigación. Automáticamente el glufosinato es peligroso, es veneno. ¿Y 40 años has estado callado? ¿Ha hecho falta que presenten una planta transgénica resistente al glufosinato para que digas eso? ¿Dónde has estado escondido estos 40 años? El problema es que estas narrativas al final las acaban
aceptando o asimilando los políticos. En España no se siembran, en España ni en Europa se siembran transgénicos resistentes al glifosato, pero se utiliza mucho glifosato. ¿Sabéis dónde se utiliza? En ciudades. ¿Sabéis para qué se utiliza? Para mantener los viales, para mantener los alcorques, para sanidad urbana. Pues resulta que hay ayuntamientos que han dicho que van a ser más verdes que nadie, que han prohibido el glifosato. ¿Sabéis lo que ha pasado? Esto. Y esto no es una ciudad fea, que lo es. Esto es una ciudad donde hay más sitio para que las ratas hagan nidos. Esto es una ciudad con más cucarachas. Y esto es una ciudad con más accidentes, porque si tú tienes hierbas en los viales y que salen las raíces, es un mayor riesgo para ciclistas y motoristas. ¿Qué han hecho? Primero quitaron el glifosato, de repente las ciudades se convirtieron en junglas urbanas y lo que hicieron después, cuando no tenían más remedio, buscar alternativas. Empezaron a utilizar vinagre, ácido acético concentrado. Aparte de que no es efectivo, lo único que consiguieron es que toda la ciudad oliera a pepinillo. Y ya está. Todo lleno de vinagre y toda la ciudad oliendo a pepinillo. Resultado final, volver al glifosato. No hay más. El problema es que la realidad es tozuda. Y una cosa es la ideología y otra cosa es tener la ciudad llena de ratas. Pero el problema de esto es que hay que ver la mentalidad de la gente que le gusta quejarse. Aquí, esta es una noticia de prensa que me encanta comentar. Tenemos a una agrupación de pequeños productores que dicen que se hacen su propia comida porque no quieren tener productos químicos ni intermediarios. Y como no quieren envenenarse por los productos químicos de la agroindustria, se cultivan ellos la propia comida. El único problema, que aquí por la luz no se ve muy bien, pero yo os lo cuento yo, que la persona que sale cultivando su propia comida porque no quiere envenenarse con el gorrito, está fumando. Está diciendo eso con el cigarrillo colgando de la boca. En fin, esto es lo que hay. Y bueno, ya para ir acabando, algunas lecciones del pasado reciente. Estos son manifestaciones en contra de los transgénicos de grupos ambientalistas. Curiosamente, en algunas de estas manifestaciones participaban algunos sindicatos agrarios. Bueno, pensaban que proteger, no utilizar transgénicos era proteger su mercado frente a las importaciones. Bien, en Europa no se pueden sembrar, pero se importan. Problema. Uy. Pues aquí sí que había apretado la que era. A ver. He apretado el mismo botón que antes, y no funciona. Pero quiero decir que antes había apretado el de subir. A ver, pensadlo todos muy fuerte, a ver si lo conseguimos. Vamos a hacer aquí un poco de coaching. Pensadlo, ¿veis? Bien, bueno, vale. Es desde el principio. Vale, tírale. Vale. Ya casi estamos. Poco a poco, ya, vale. Vale, siguiente. ¿Es la última? Ay, pues se cortó. Bueno, pues acabo aquí. Pues se han cortado 3 o 4, pero ya os lo cuento yo, no os preocupéis. Os pongo un ejemplo. Ha habido grupos ambientalistas que se han aliado con sindicatos agrarios para hacer campañas en contra de los transgénicos. Ahora mismo la campaña en contra de los transgénicos en Europa está vieja, ya no interesa a nadie.
Curiosamente, ahora la campaña ha cambiado. ¿Sabéis cuál es la campaña ahora fuerte de los grupos ambientalistas? La ganadería y las granjas. Es básicamente una cuestión de marketing. ¿Qué pasa? Ahora está de moda ser vegano. Una campaña en contra de las granjas va a tener apoyo popular porque hay una base de población que es vegana y que la verá con buenos ojos. Curiosamente, estos sindicatos agrarios que en algún momento se han aliado con los grupos ambientalistas ahora ven que tienen afiliados que son ganaderos. Uno de estos sindicatos agrarios, que era muy fuerte en contra de los transgénicos, este año hizo su asamblea anual. ¿A que no sabéis a quién invitó para que diera la conferencia? Sabía que vendríais. Porque es que esto cuesta, la ignorancia cuesta dinero. Yo cada vez que veo, por ejemplo, el ministro, que es el equivalente al secretario de Agricultura en España, de vez en cuando se reúne con grupos ambientalistas para hablar de agricultura. Yo cada vez que veo a un secretario de Agricultura hablar de un ambientalista me acuerdo de Maradona con la camiseta "no a las drogas". Aquí hay algo que no me cuadra. Alguna cosa de aquí no es correcta. ¿Sabéis qué pasa con esto? Que al final las consecuencias las pagamos primero los agricultores y luego los consumidores. Ejemplo, Valencia, tierra de naranjas y de paella. ¿Os suena, no? Naranjas. El año pasado, hace 2 años, la Unión Europea prohíbe un insecticida, el cloroprifos. De repente aparece una plaga proveniente de Sudáfrica, que es el cotonet, que la única herramienta útil para acabar con ella era el cloroprifos. Pero como estaba prohibido, dimos de comer al cotonet. Claro, no había naranjas. ¿Sabéis de dónde hubo que importar las naranjas? De Sudáfrica, de donde viene la plaga. ¿Y sabéis qué utilizan en Sudáfrica para controlar esa plaga? Cloroprifos. Pero en cambio a nuestros productores les han fastidiado la cosecha. Y eso hay. Muchas gracias. Faltaba la diapositiva del libro. Se llama Comemos lo que somos. A mí, J.M. Mulet. Siempre peleándome con alguien. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Vale. Una ronda de preguntas. Por aquí también se tenemos algunas que nos han llegado en digital, pero vamos a dar el beneficio de empezar a los que nos acompañaron en persona. Yo creo que arriba vos. Adelante. Buenas tardes, Carlos García de Chihuahua. Doctor, ahorita que está muy de moda aquí en México el hecho de ir contra la biotecnología, básicamente contra los transgénicos, como agricultores pensamos que es una herramienta que nos ha servido mucho, pero mucho del sustento que ellos toman es conservar las especies naturales. No es tan fácil, así como si se injerta un gen en un momento dado que tuviéramos que desinjertar genes, poder volver a estas especies naturales genómicamente, porque no me suena... A ver, las especies naturales, ya te digo que en su gran mayoría están todas conservadas porque tenemos bancos de germoplasma completísimos con un gran muestrario de especies. De hecho, en Valencia tenemos el de cítricos y el de cucurbitáceas y hay... A ver, toda no, porque obviamente hay especies que se pierden, pero de las especies nativas y antiguas, muchas están conservadas, por no decir un porcentaje muy alto. El problema es, ¿por qué la gente dejó de sembrar esas especies nativas o antiguas? Porque no eran productivas. A mí me hace gracia cuando viene un político o viene un ambientalista que vive en la ciudad, no, tienes que conservar la especie nativa, y tú contestas, sí, pero es que me pagan la mitad. Tú no te bajas la mitad del sueldo de político.
¿Entiendes? Yo entiendo que un agricultor tiene que ganarse la vida. El agricultor no es responsable de mantener esas especies nativas, que pueden ser muy interesantes porque son un banco de genes que alguno de estos genes puede servir para hacer mejora genética. Pero es que el que se tiene que encargar de mantener esas especies nativas no es ni el agricultor ni el político, es el científico, que ya lo está haciendo, por cierto. Pero es que, vamos, parece que la gente no sepa lo que son los bancos de germoplasma. Entonces, es una tontería ese argumento que dan. Tú cuando alguien te diga, no, tú tienes que cultivar especies nativas, le tienes que contestar, no, y tú tienes que bajarte el sueldo a la 10ª parte. Porque es que están jugando con tu salario, no con el suyo. Porque, a ver, las especies nativas se desplazaron porque eran menos productivas, no porque la gente no quisiera sembrar especies nativas. No hay más. Es como ir a un periodista y decirle, no, tú no puedes trabajar con Word ni con Windows porque tus datos están en posesión de Bill Gates. Tienes que trabajar con una máquina de escribir, como hacía tu abuelo. Eso es lo que les están diciendo a los agricultores. De nada. Vamos con otra por acá y después seguimos con las del online. Sí. Roger Urtuzuastegui de Chiapas. Primero felicitarte. Aquí en México tenemos muy pocas voces que hablen los temas que tú traes. Y segundo, mi duda, la cuarta tecnología de la que nos hablaste, CRISPR. ¿viene a sustituir al transgénico? No. ¿Y cuál es la aceptación que está teniendo? Porque hablaste de que ya lo está implementando. A ver, la cuarta tecnología, el CRISPR, es una tecnología más que va a servir y hará cosas mejor que el transgénico y habrá cosas donde el transgénico sea mejor. De la misma forma que el transgénico no ha sustituido ni a las especies nativas, ni a los híbridos, ni a la mejora genética tradicional. Todo ha coexistido porque tú tienes diferentes herramientas y cada uno sirve para una cosa. El CRISPR, la principal diferencia es que no pones ADN de un organismo en otro, por lo tanto no entra en la definición de transgénico del protocolo de Cartagena, legalmente no es un transgénico, y luego tiene otra particularidad un poco especial. Ahora mismo no tenemos herramientas de análisis para saber si has utilizado CRISPR. Cuando utilizas CRISPR no puedes decir si has utilizado CRISPR para hacer esa mutación específicamente ahí o por azar esa mutación ha salido específicamente ahí. Si es por azar, es mejora genética clásica, no hay ningún tipo de control. ¿Me estáis entendiendo? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, el CRISPR ahora mismo no se puede analizar. Sí, pero a ver, si tú tienes una variedad que has hecho por CRISPR y dices que ha sido una mutación genética aleatoria, nadie puede decirte lo contrario. A día de hoy no. A ver, sí que cuando haces el CRISPR normalmente utilizas genes marcadores, por lo tanto ese gen marcador sería como un transgénico y se podría detectar. Pero hay publicadas un montón de técnicas que luego, una vez lo has hecho, te permiten eliminar ese gen marcador. En el momento en que eliminas el gen reportero, el gen marcador, ya no sabes. Por lo tanto, en fin. ¿Qué pasa con el CRISPR? A ver, los ambientalistas pudieron construir una campaña en contra de los transgénicos. Primera, porque la primera empresa que los vendió era una y era Monsanto. Ya podían construir el Darth Vader. Segunda, porque la palabra transgénico, gen, que es una cosa buena, pero trans, que parece una cosa como de renegado, que ha pasado de un sitio a otro. Es una palabra que desde el punto de vista sentimental evoca cosas negativas. Y con esas dos construyeron una campaña que tuvo mucho éxito. CRISPR. ¿Qué os evoca eso? Es una palabra absolutamente neutra. Como mucho parece un snack de bolsa, nada más. Segunda, la primera empresa que ha comercializado un transgénico es Sanatec, que es una empresa local japonesa, que no conoce nadie. Sanatec es el diablo, pero ¿quién puñetas es Sanatec? ¿A quién le importa Sanatec? ¿Cómo vamos a construir una campaña con eso? Pues a partir de ahí los ambientalistas no es un tema que les haya interesado mucho. No es un tema que tenga marketing, no es un tema fácil de vender, porque es que al final
son campañas de marketing para atraer más ingresos, para atraer más donaciones. En cambio, ganadería, uy, si la gente ahora se está haciendo vegana, si cada vez están de moda los plant-based products, esta es la nuestra. Ahora vamos a meternos con las granjas. Y de repente los sindicatos agrarios que iban antitransgénicos, uy, uy, es lo que hay. Quien se acuesta con niños se levanta meado. Hay un par más aquí en el online. Hay varias parecidas, que trato de sintetizarlas, que preguntan qué armas tenemos para poder informar a la gente, para erradicar los miedos, porque hay información, pero algo estamos fallando en la manera que la estamos comunicando. Hay varias parecidas y otras preguntando si hay ejemplos que podemos darle a la gente para contar qué pasa cuando se aplican estos miedos. A ver, Cruyff, el entrenador y jugador de fútbol, decía que en fútbol solo hay una pelota. Si no la tienes tú, la tiene el contrario. Y claro, si la tiene el contrario, te mete gol. Pues en la comunicación pasa lo mismo. Si no haces tú la comunicación, te la hace el contrario. Y si te la hace el contrario, es el que marca el discurso que quiere que se quede. El fallo ha sido que durante muchísimo tiempo las empresas del agro, los agricultores, no contaban nada. Estaban callados. A ver, yo conocía gente de Monsanto en España. Monsanto era la empresa que peor comunicaba, porque Monsanto decía que ella tenía que comunicar a sus clientes que eran los agricultores. No. Tus clientes son los agricultores. Pero si no se lo cuentas también a la sociedad y la sociedad empieza a hacer presión y esa presión llega a los políticos y hacen leyes, al final te fastidias tú y los agricultores, que es lo que pasó. Y ahora tenemos una situación de que en Europa solo se puede sembrar una variedad de transgénicos, el maíz MON 810, y se importan más de 100. Eso es lo que pasa cuando no comunicas, cuando no cuentas la historia. Por lo tanto, yo creo que lo primero es comunicar, contar lo que haces y contarlo en todas partes a todo el mundo, como la película está tan mala. Todo a la vez en todas partes. ¿Otras preguntas por acá? Hablando del tema de ganadería, ¿qué esperanza le ves entonces con estas ideas y estas teorías y estas decisiones ideológicas a la impresora de carne de Israel y la leche que quieren hacer? ¿Cómo lo ves? Lo veo que es una alternativa y que va a existir. Cuando he hablado con ganaderos, es curioso. Están más preocupados por la carne sintética y por las impresoras de carne que por la campaña de los ambientalistas. Y yo intento convencerlos que va justo al contrario. A ver, de la misma forma que he dicho antes que el CRISPR no iba a sustituir ni a los transgénicos ni a la mejora genética, yo creo que la carne sintética y las impresoras de carne no van a sustituir nunca la carne de calidad. No van a sustituir nunca la carne buena. Están destinadas a ocupar una posición en el mercado. Objetivamente, ¿cuáles van a ser las dos posiciones? Primera, gente que no consume carne con motivos filosóficos o éticos. Ahí tienes una solución. Que no es toda la población, pero es un sector de la población. Segunda, hay muchos productos que contienen carne, pero no es carne premium. Por ejemplo, pizzas congeladas, lasañas congeladas que llevan carne picada. Actualmente esa carne muchas veces se utiliza de restos de matadero, de la carne que queda pegada al hueso, carne que no es premium. Si curiosamente esa carne puedes hacerla de mucha mejor calidad, siendo carne sintética y a un precio asequible, pues estás ganando en calidad de esos productos y no tienes que fiarte de los restos que se quedan en los despieces. Entonces yo creo que tiene una oportunidad que va a ser algo más en el mercado, pero que no creo que ni mucho menos vaya a arrasar con la carne. Va a ser simplemente algo más que va a aparecer. Por aquí. ¿Cuál es el país que más transgénicos cultiva? Estados Unidos. La siguiente, ¿y las especies nativas se han extinguido? ¿Se cultivaban muchas antes? Porque antes cultivaban híbridos. Realmente no lo sé. Pero a ver, cultivar una especie nativa es tan fácil como tener las semillas y cultivarlas. Nadie te lo impide. Pero no se han extinguido. Yo, a ver, si en España tenemos bancos de germoplasma buenos, ¿qué no van a tener en Estados Unidos? Yo estoy convencido de que no.
Otra cosa es que cuando miras las estadísticas agrarias no las encuentras porque el cultivo es ridículo, pero las semillas están. Creo que había una por aquí desde hace rato. Yo creo que va a ser un poco de controversia, pero igual lo voy a hacer. A ver, ¿quién tenía pregunta por aquí? No, a ver, yo creo que hay un riesgo latente, doctor, en el tema de cultivos a nivel mundial, donde muy probablemente para el 2040, 2050, no alcancemos a satisfacer todas las necesidades a nivel mundial. ¿Qué se está previendo desde la parte científica para hacer algo? Si te sirve de ejemplo, ¿sabes cuál es mi campo de investigación? Plantas tolerantes a sequía. Plantas que necesiten menos agua. ¿Por qué? Pues hombre, estáis viendo cómo está el tema del cambio climático, ¿no? Pues yo vivo en el Mediterráneo. ¿Sabéis que va a ser de las zonas más afectadas por el cambio climático? Pues eso se está haciendo. ¿Qué más se está haciendo? Pues el CRISPR, por ejemplo, para hacer plantas más adaptadas a las nuevas condiciones ambientales. ¿Qué más se está haciendo? Pues el arroz dorado, que ya se está comercializando en Filipinas, para hacer un arroz enriquecido en vitamina A, para prever todos los problemas de salud que tiene la gente por déficit. También se están haciendo mejoras en tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, controlar los cultivos vía satélite para ver las deficiencias y poder corregirlas específicamente. Se está haciendo muchísimo. Obviamente siempre va a haber una carrera entre el aumento de la población, entre el cambio de las condiciones climáticas y lo que podamos hacer los científicos, los agrónomos y los agricultores. Pero se están haciendo muchísimas cosas, muchas están teniendo éxito y otras habrá que pensárselas. Y aparte, yo creo que si vamos a poder comer mejor, vamos a seguir creciendo como población, ¿no? A ver, la gente que entiende de esto dice que llegará un momento que habrá una estabilización. A ver, normalmente lo que suele pasar, ahora mismo el aumento demográfico viene principalmente por África. Antiguamente venía por China y por la India. China por la India tuvieron una subida muy grande, pero cuando alcanzan lo mejor para prevenir el aumento de población es una clase media, que tenga 2 hijos en vez de tener 10. Normalmente cuando la economía mejora, la población se estabiliza. Si en algún momento la economía de África mejora, veremos una estabilización de la... Lo sé porque eso es lo que pasaba en España. En España, en los años 40-50, las familias eran de 10 hijos y todos eran pobres, y cuando la gente ya quería comprarse el coche y quería ahorrar para comprarse el piso, empezaron a tener solo 2 o 3 hijos. Y yo creo que eso es una tendencia que pasa en todos los países a medida que la economía mejora. Una pregunta brevemente respecto a los agroquímicos, doctor. Es una percepción, su punto de vista, no sé usted si lo comparta. Creo que soy académico, soy también agricultor, que a veces lo que pasa es el abuso por las polaridades. Está muy polarizado. Yo he visto, por ejemplo, muchos productores que abusan de aplicar agroquímicos. Yo creo que por ahí es cuando existe un levantamiento de opiniones, y hay otros productores que no quieren usar nada, pero están condenados también a no tener una alta rentabilidad, una alta producción. Yo creo, mi punto de vista es que debe haber un punto medio. A ver. Hablaba usted del glifosato. Debe haber un punto medio en donde podamos usar y no entorpecer al medio ambiente. No se me gustaría saber su opinión. En ese caso, el problema no es el agroquímico, es el uso que se hace del agroquímico. A ver, puedo decirle que eso en algún momento ha pasado, puntualmente sigue pasando, pero yo que conozco un poco cómo funciona esto, usted no sabe los cursos de capacitación, las instrucciones y sobre todo los controles que se hacen tanto en campo como en supermercado para que eso no pase. En supermercado se controla el límite máximo de residuos, incluso ya no solo a nivel oficial de las agencias de seguridad alimentaria, los propios compradores también hacen análisis para asegurarse. Por lo tanto, yo creo que con educación ese problema se puede solventar, porque a ver, partamos de una base. El agricultor no quiere poner agroquímicos, le cuestan dinero y le cuestan trabajo. El agricultor preferiría no poner nada, pero si lo pones para conseguir la producción. Y el agricultor es el primero que quiere que su campo sea fértil ese año y dentro de 10 años. Es el primero que no quiere inutilizar su campo, que es su forma de vida. Por lo tanto, yo creo que ese argumento es más problemas puntuales que se han puesto como un caso general, pero no representa lo que es la agricultura.
Bueno, tú mandas. Hay muchas, voy a hacer una de las que están en línea porque tenemos muchísimas personas en línea y luego seguimos. Nos preguntan, con el contexto actual en México con respecto al maíz transgénico, ¿cómo considera que afectaría al campo mexicano de prohibirse? Pues si se prohíbe el maíz transgénico, pasaría lo que ha pasado en Europa cuando se han prohibido los transgénicos, más importaciones. El maíz será igual de transgénico, pero en vez de producirlo tú, lo comprarás fuera. Eso es ley de vida. Bueno, Belén, tú andas con el micro. Sigamos. Tenemos acá a la señora. Aquí tenemos una comunidad en Jalisco que se llama Outland, se llama el Cibero de la comunidad. De ahí han salido supuestos estudios, que nadie ha visto los estudios, que niños... Mal empezamos. O sea, no, dicen que los tienen, pero nadie los tiene. Que los niños de primaria, secundaria y preescolar orinaron glifosato. ¿Esto es posible o algún cierto pesticida? ¿Esto se puede hacer? A ver, yo es que valorar un estudio que no he visto, básicamente yo creo que están adoptando la estrategia que en Argentina adoptaron los médicos de los pueblos fumigados, que eran médicos que iban a hacer encuestas y ensayos científicos con la camiseta de No a Monsanto. Hacían unos estudios que no se publicaban o se publicaban en una página web sin ningún tipo de revisión, estudios de los que no se ha sacado ninguna información útil. Niños orinando glifosato. ¿En esa zona se utiliza glifosato? ¿Se utilizan transgénicos resistentes al glifosato? Que yo sepa no, porque en México... ¿Y de dónde sale ese glifosato? De que lo rocian en la parcela que está al lado de la escuela. Ah. Y que porque la zona es cañera y utilizan... Pues veremos el estudio y opinaremos. ¿Pero es posible? A ver, el glifosato tiene 22 días de vida en el campo y no se pone todos los días, se pone puntualmente. Por tanto, yo no creo que sea posible. Si ellos tienen un mecanismo que explica cómo es posible, pues que me lo digan y aprenderemos. ¿Vale? Aquí teníamos la señora, el señor. Y hacemos estas tres, si les parece. Bueno, acá desde el punto de vista social, los objetivos del desarrollo sostenible van más alineados al tema de la agroecología, o es lo que nos están haciendo creer, ¿no? Yo no los he visto así, pero bueno. Pero justo la pregunta es, ¿cuál de los tipos de agricultura, si se pudiera enumerar, se podría considerar que están más alineados en realidad a los objetivos del desarrollo? A ver, partiendo de la base que hay un objetivo que es cero hunger, partiendo de la base que hay un objetivo que es conservación del agua, yo los veo todos que cumplan esto. Es decir, a mí una agricultura orgánica, si necesita más agua o produce menos, no la veo alineada con un objetivo de desarrollo sostenible. También te digo que no hay una solución mágica. Puede ser que en algún medio ambiente, en algún entorno o algún cultivo funcione mejor en producción orgánica y otro funcione mejor en transgénicos. Lo que no podemos hacer es imponer un modelo. Hay que dejar todos los modelos porque cada uno va a funcionar mejor en determinadas circunstancias. Señor. Mi comentario va en relación al uso de los pesticidas. En México se habla, no, es que el uso discriminado de los pesticidas está causando cáncer, está muchos problemas de salud. Pero lo que he visto el tema de las restricciones a veces están más para los productos que van para exportación. Nos preocupamos a veces mucho por lo que exportamos y no lo que consumimos en los mercados locales. Un Sam's, un supermercado, hay ciertas regulaciones, pero por lo que va a los mercados locales no hay. Entonces, como que hay falta a veces ese alineamiento por parte de las autoridades de vigilar lo que va a los pequeños, a los consumidores que no tienen acceso a un supermercado, donde sí hay una revisión. A ver, no puedo hablar por México porque no conozco tanto, pero le puedo contar lo que pasa en España. En España se ha puesto de moda ahora también circuitos cortos, venta directa al productor, mercados locales de fin de semana y tal. Si hablas con cualquier inspector de seguridad alimentaria, te dirá que eso es para ellos un dolor de cabeza. Y precisamente el dolor de cabeza no son los fitosanitarios ni los pesticidas. El dolor de cabeza es el control sanitario en general
que hay en ese tipo de mercadillos. Pero no porque hayan puesto un pesticida a otro, sino por contaminaciones por listeria, por salmonelosis, cosas que tendrían que estar refrigeradas, que llevan 4 horas en refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría, si pasa como en España, el menor de los problemas ahí va a ser los fitosanitarios, el menor. Belén, di tú la siguiente pregunta. Tenemos ustedes dos, el de azul, señor de azul primero y a tres. Gracias. Muchas gracias. La pregunta es partir del modelo que propone México y es prohibir la importación de maíz blanco para el consumo humano, para tortillas, y en teoría permitir maíz amarillo. Entonces la pregunta es puntualmente qué consecuencias trae esto y si es posible poder diferenciar las dos cadenas entre blanco y amarillo que traemos de Estados Unidos. ¿Producís bastante maíz blanco para hacer todas las tortillas? Si sois capaces de autosustentaros en maíz blanco, en principio se puede. Otra cosa es que en algún momento puntualmente haya una plaga o haya una sequía, no haya suficiente, puntualmente haya que importar y se está prohibido, ya la hemos liado. A ver, echa la ley, echa la trampa. Eso ya es empezar a hilar un poco fino de si se permite uno, si se permite el otro, de si tal, de si cual. No conozco tan a fondo el mercado para decirte cuáles serán las consecuencias. Pero en principio, cuanto más regulación, sobre todo regulaciones que en un momento puntual tienen lógica, siempre va a haber una situación en el futuro que esa regulación se te vuelva en contra. Mi pregunta va en el sentido de hacia dónde ves que México y esta tendencia de regulación. En Europa, como comentabas, ha habido una restricción para inmediatamente el ingreso, desde que el de los servicios en Europa es mucho más alto que lo que pasa en Latinoamérica o en México. Desafortunadamente copiamos muchas veces o queremos implementar cuestiones que aplican en todo el mercado europeo, pero no se ven otras consecuencias. Estados Unidos sigue manejando transgénicos, Brasil, Argentina y demás. ¿Hacia dónde crees que vaya a ir esta parte de México? ¿No? Y pongo un caso, nosotros tenemos un tema ahí con la movilidad y con el transporte público, ¿no? Nos queremos manejar como una ciudad europea cuando realmente nuestras ciudades son mucho más semejantes a las de Estados Unidos, ¿no? Mucho más rápido. El otro día conducía por México y pasamos, no, León es una ciudad pequeña, 2 millones de habitantes. Y yo digo, 2 millones de habitantes es más grande que Madrid, pero vale. En fin, para que os hagáis una idea. Entonces, ¿cuál es esa tendencia que tú ves? ¿Que se vaya a ir a hacer una prohibición o que bien se vaya a hacer la prohibición? La tendencia es que cuando el hambre aprieta, la ideología se cae. Y te pongo un ejemplo concreto. El principal suministro, España y Europa en general, le compra granos transgénicos principalmente a Brasil y Argentina, y es lo que está comiendo todo el ganado europeo, está comiendo soya y maíz transgénico brasileño y argentino. El grano no transgénico viene de Ucrania. Venía de Ucrania y, primera, porque no era transgénico, y segunda, habían unas limitaciones muy estrictas de pesticidas, muy a la europea. No queremos pesticidas, no queremos nada. De repente falla el mercado ucraniano. Hay que buscar grano de otras partes del mundo. Grano de otras partes del mundo que no cumple con los estándares ucranianos, porque básicamente Ucrania era el granero de Europa. Y entonces producían como se lo pedía Europa. El grano que se está encontrando como alternativa al grano ucraniano, normalmente del norte de África, no cumplía. ¿Sabéis lo que han hecho? Cambiar la ley para que cumpla. Cuando el hambre aprieta. Cuando el hambre aprieta. Y ahora Europa ha levantado los controles y ha puesto unas moratorias de tolerancia para límites máximos de pesticida y granos transgénicos. Precisamente a raíz de la crisis de Ucrania. De nada. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que vamos a ir cerrando por el tiempo de todos ustedes. No sé si quiere hacer algún comentario final y agradecerles a todos su presencia. Última. Yo quisiera hacer una Adelante. reflexión
Yo soy de Tamaulipas, soy agricultor. Tengo 39 años de dedicarme, soy cuarta generación. Soy vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario. Y bueno, yo estoy muy metido en todos estos temas. Y para mí el tema básico es educación. Educación, educación e información. El tema de los agroquímicos, los productos que hoy tenemos, que usamos en el campo, nosotros los agricultores nos resistimos a utilizarlos, haciendo conteos en campo diarios de nuestros diferentes cultivos para saber cuándo llegas al límite donde tienes que utilizar un producto. Y la etiqueta te dice claramente qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que utilizar. Los productos que hoy utilizamos son productos mucho más suaves de lo que se utilizaban cuando yo empecé hace 39, 40 años. El malatión y todo aquello que se ponía. Los famosos lanates. Hoy los productos, se los digo porque nosotros lo vemos en campo, son mucho más amigables con las plagas, obviamente mucho más amigables y mucho más buenos con la salud humana y con la misma biodiversidad de la que tenemos que cuidar. Y yo como agricultor, yo no quiero matar a mi familia. Tengo esposa, tengo hijos, tengo hermanos, tengo todavía mi padre, 90 años, y sí vivimos más cada vez y sí comemos más cada vez. Entonces, es bien importante contar con esta información, participar, venir, hacer alianzas con las mismas empresas productoras de agroquímicos, verdaderamente saber qué es lo que hay ahí afuera y qué es lo que nos estamos comiendo, porque sí hay estos mitos, estas historias malas. Yo me meto a YouTube y pongo a ver glifosato. ¡Brum! De 100 artículos, 99 son malos, nada más hay una persona que está defendiendo el glifosato. En México el glifosato, yo soy un amante de la agricultura de conservación, y el glifosato yo lo utilizo como una herramienta de trabajo y lo utilizo 6-7 meses antes de que voy a cosechar mis cultivos, porque lo utilicé para tener un campo en descanso, le llamo yo, una agricultura. Barbecho se llama en España. Barbechamos. Para hacer, ¿no? Viene la maleza, quitamos, y ahí se queda el campo. Para siembra directa. Se quedas 4 meses captando humedad, generando insectos, colonias de organismos vivos que están ahí. Además, el campo es la gran solución, porque el campo es el único. El campo es el único, usted lo sabe, que tiene hoy la solución de decir, voy a empezar en el mundo de la noche a la mañana a captar dióxido de carbono, que es el gran problema que tenemos por el cambio climático. Nada más que el único problema es que tenemos que usar el ingrediente más importante de esta metodología, pues es el glifosato. Sí. Y la verdad de las cosas, nosotros hemos hecho pruebas, yo he hecho pruebas en lo personal, hemos tomado muestras de suelo, hemos tomado muestras de sordos cultivados, de maíces cultivados, y hemos mandado a laboratorios privados de Estados Unidos y hemos dicho, busquen glifosato, por favor, y nunca regresa nada. Y lo hemos hecho Una de las ventajas del glifosato es que es muy poco estable. Entonces pues, yo de veras los invito a todos a que, claro, se vale discernir de las opiniones, pero la ciencia es la que nos dice todo. La ciencia es la base de todas las decisiones y de todo lo que verdaderamente debemos de creer. Porque creer en cosas que no son verdaderas, lo único que va a pasar es que vamos a estar tomando malas decisiones. Claro. Pero sí vivimos más hoy, sí comemos más hoy, yo los veo todos bastante repuestitos. Lo dice por mí, ¿no? Pues es que te traen muy chiflado. Sí. Pero bueno, eso sería mi reflexión el día de hoy. Pues muchas gracias y espero que les haya gustado.